Vamos a ver algunos ejemplos sobre lo que es la ley de los cosenos. ¿Cuándo aplicamos la ley de los cosenos? La aplicamos si conocemos tres de los lados. Entonces, conocidos tres lados, nosotros podemos determinar cualquiera de sus ángulos con estas fórmulas que tenemos de este lado. O bien, si conocemos dos lados y uno de los ángulos, pero necesariamente ese ángulo y un ángulo, ese ángulo debe de ser el valor del lado que queremos conocer. Es cuando nosotros vamos a emplear la ley de los cosenos. Vamos a ver un ejemplo sobre esto. Tenemos el ángulo, el lado A, el lado B y el lado C. Entonces A es igual a 8. B es igual con 19. Y C dice que es igual con 14. Lo que no conocemos sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Utilizamos las fórmulas que tenemos allá arriba para determinar estas fórmulas, para determinar cada uno de los ángulos. Y entonces, vamos a escribirla aquí. Tendríamos que el coseno del ángulo A es igual a el lado B elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos el lado A elevado al cuadrado, todo ello dividido entre 2 que multiplica a B que multiplica a C. Vamos a hacer la sustitución de valores y entonces tendríamos que esto es coseno del ángulo A sería igual a B, que es 19 elevado al cuadrado, más el valor de C, que es 14 elevado al cuadrado, menos el valor de A, que es 8 elevado al cuadrado. Todo ello entre 2 que multiplica el valor de B, que es 19, por el valor de C, que es de 14. Con ayuda de su calculadora, vamos a determinar estos valores. Entonces, elevamos 19 al cuadrado. Elevar 19 al cuadrado más 14 también elevado al cuadrado menos 8 elevado al cuadrado, nos queda que es 493. Entonces ponemos aquí 493. Entre, hacemos el producto que es 2 por 19 por 14. Y entonces esto nos va a quedar aquí 532. Vamos a hacer la división de estos valores, pero antes vamos a despejar el coseno. Y entonces tendríamos que A es igual a la función inversa, que sería coseno a la menos 1, de 493 entre 532. Síganme con la calculadora. Vamos a dividir 493 entre 532. Damos igual y esto nos queda de 0.9266. Sin borrar ese resultado, vas a presionar segunda función de coseno a la menos 1 y vas a emplear la tecla que dice AND, que está a un lado del signo igual. Esto es para retomar el valor anterior. Cierras el paréntesis y le das igual. Y entonces el valor del ángulo A dice que es igual a 22.07 grados. Ya tenemos el valor del ángulo A. Vamos ahora a determinar el valor del ángulo B. Para poder encontrar el valor del ángulo B, tendríamos entonces la fórmula que dice que el coseno
del ángulo B es igual, aquí tendríamos que es A cuadrada más C cuadrada menos B elevado al cuadrado. Todo esto entre 2 que multiplica A que multiplica C. Vamos a sustituir los valores y entonces tendríamos que el coseno del ángulo B es igual con A, el valor de A es 8 elevado al cuadrado, más C, que es 14 elevado al cuadrado, menos el valor de B, que es 19 también elevado al cuadrado. Todo eso entre 2 que multiplica al valor de A, que multiplica al valor de C. Nuevamente, con ayuda de su calculadora, tendríamos 8 elevado al cuadrado más 14 elevado al cuadrado menos 19 elevado al cuadrado, damos igual, y entonces nos quedaría que el coseno del ángulo B es igual con menos 101, y vamos a hacer la operación de abajo. Es 2 por 8 por 14, que nos quedaría 224. Vamos a, antes de hacer la división, vamos a despejar. Tendríamos que B es igual a coseno a la menos 1 de 101 negativo entre 224 con la ayuda de su calculadora. Nuevamente vamos a escribir menos 101 entre 224, damos igual, recuerda, sin borrar el resultado, segunda función de coseno a la menos 1 del coseno, y ponemos ans para el valor anterior y le damos igual. Y entonces el valor del ángulo B es igual con 116.80 grados. El valor del ángulo que nos falta, que es el ángulo C, lo podríamos hacer sumando estos dos ángulos y al resultado, más bien a 180, restarle la suma de estos dos ángulos. Pero si en alguno de ellos nos equivocamos, entonces el resultado de C también sería incorrecto. Entonces vamos a determinar el valor del ángulo C. Para ello, tendríamos entonces que es la fórmula del coseno del ángulo C, que sería igual a el lado A al cuadrado más B elevado al cuadrado menos el lado C elevado al cuadrado entre 2 que multiplica el valor de A que multiplica al valor de B. Vamos a hacer la sustitución de los valores. Entonces, vamos a tener que el coseno del ángulo C sería igual al valor de A, que es 8 al cuadrado, más el valor de B, que sería 19 elevado al cuadrado, menos el valor de C, que es 14 elevado al cuadrado. Todo ello entre 2 que multiplica A, que es 8, que multiplica B, que es 19. Con la calculadora nuevamente vamos a teclear 8 elevado al cuadrado más 19 elevado al cuadrado menos 14 al cuadrado. Damos igual, nos va a quedar entonces que el coseno del ángulo C es igual
con 229 entre y hacemos el producto. 2 por 8 por 19. Y aquí abajo nos queda 304. Recordemos, despejamos el coseno y entonces el ángulo C sería igual a coseno a la menos 1 de 229 entre 304. Vamos a dividir 229 entre 304. El resultado es 0.7532. Recuerden, sin borrar, presionamos segunda función de coseno a la menos 1, es decir, del valor anterior, y le damos igual. Y entonces el valor del ángulo C es igual a 41.12 grados. Hemos encontrado los tres ángulos. Vamos a comprobar si lo que acabamos de hacer es correcto. Sabemos que la suma de estos tres ángulos me debe de dar 180 grados. Entonces, tendríamos, por lo tanto, el ángulo A es de 22.07 más el ángulo B, que es de 116.80, más el ángulo C, que es de 41.12 grados, deben de ser igual a 180 grados. La sumamos, 22.07 más 116.80 más 41.12, y esto nos da de 179.99, que es aproximadamente igual a 180 grados. Entonces, nuestros resultados son correctos. Vamos a darle un repaso nuevamente a todo lo que hicimos. Teníamos que la fórmula para poder determinar los lados y los ángulos, los lados tendríamos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces BC por el coseno del ángulo del lado que estoy buscando, al igual que para determinar el lado B y el lado C. Que los ángulos se encuentran con el coseno del ángulo A igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada entre el producto de los dos primeros lados, que serían BC, y así en cada una de las fórmulas. Que decíamos que la ley de los cosenos se utiliza para cuando queremos, o más bien para cuando tenemos tres lados, o bien conocemos dos lados y uno de los ángulos. Pero el ángulo tiene que ser el correspondiente al lado que yo estoy buscando o al ángulo que estoy buscando. El ejemplo manejaba los tres lados y los escribíamos y determinamos del otro lado los datos que teníamos que determinar, que en este caso eran los tres ángulos. Aplicamos la fórmula del coseno de A, aquí lo tenemos, sustituíamos cada uno de los valores y ya para poder determinar el ángulo, lo único que teníamos que hacer era despejar el coseno A, el coseno del ángulo con su función inversa, que sería coseno a la menos 1. Hacíamos las divisiones y sin borrar el resultado que nos salía en la calculadora, poníamos coseno a la menos 1 de A, es decir, del valor que tenía guardado, y encontrábamos el valor del ángulo A. Igual hicimos para encontrar o determinar el valor del ángulo B y el valor del ángulo C. Comprobábamos haciendo la suma de los ángulos y este nos debería de dar 180 grados. Como hay pérdidas de decimales, 179.99, decimos que es aproximadamente igual a 180 grados. Y eso sería todo.